Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Noches, licenciado, sí, todo bien, todo se oye. Buenas noches, licenciado, fuerte y claro, se mira que está tomando su agüita. Menos mal que esa agüita, ustedes no se dan nada, hombre. Pero ya habrá un día ahí que se den algo más especial ahí. Mínimo. Falta de confianza al día, que así nos echemos unos paquetones. Las taconudas, dicen los compañeros por ahí en el barrio. Un par de taconudas, dicen. Bien, me quedé, pero es para llevar la sintonía con el otra aula, es hablar sobre el tema de los grupos. Y me quiero acercar hoy solo para entender, por supuesto vamos a la clase, pero me gustaría avanzar. ¿Cuántos? Tengo entendido que ustedes ya tienen grupos en otras clases. Sí, licenciado. ¿De cuántos más o menos son los integrantes, Emma? De 10, licenciado. Aproximadamente 10. ¿Y cuántos compañeros somos? Somos como... bueno, no tengo exactamente la cantidad, pero sí la voy a tener ahí. ¿Qué es lo que pretendo? ¿Qué es lo que se pretende cuando dije si hay grupos? Miren, para ustedes no es tampoco conveniente que haya un examen de 40 puntos, pues eso no lo voy a hacer, dije. Y en la práctica lo que hemos hecho es, efectivamente, como parte de la cátedra, es hacer un trabajo de investigación. Y tiene que haber en el grupo un relator, o sea, alguien que exponga el que ustedes consideren, porque el examen es objetivo y el trabajo que tienen que investigar no es un trabajo de parvularias o lo que han venido manejando de copy-paste, como son las tesis de la Consuelo Porres, o de quién es otro, de un montón, hasta de Valdizón. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Estos trabajos de investigación definen de una u otra manera el criterio ya formado de qué es lo que entendemos y pretendemos encuadrar con una investigación. ¿Qué es el manejo de la investigación? Para empezar, no podemos tener otros campos de investigación que no sea específicamente los temas agrarios. Le he dejado al alumno, porque siempre lo he dicho así, y alguien me dijo en España que así es también, que el catedrático solo debe ser un coordinador prácticamente de la investigación que realizan los alumnos. Entonces, yo quiero dejar en ustedes, en los grupos, primero tener una lista ya, que me hagan llegar una lista, pero no pueden ser menos de, yo diría que de 15 compañeros, para tener unos 10 grupos, porque son eso, va a tener unos 12, 15 grupos, pero que lo que sea más o menos un grupo integrado por 15 compañeros. ¿Cómo les parece? Muy bien, Rick. Bien, me parece también a mí. Miren, pues, el asunto es que somos una clase. Yo les quiero comentar algo, porque esto yo siempre lo he dicho, que los mejores amigos son los que logramos conseguir dentro de la universidad, dentro del estudio. Ya el día de mañana ustedes se habrán conocido no solamente porque están aquí presentes en una clase, sino que participan en su comunión, escenarios propios de la universidad que no tenemos. Este trabajo lo hemos recibido con parte de la cátedra en la Revolución de Octubre, donde han habido compañeros estudiantes que participan en la marcha del 20 de octubre, no con tema de granjería de puntos, sino en el escenario de que es parte
de lo que yo transpiro a partir del conocimiento científico que tengo, que esa es parte de lo que vamos a agotar hoy en la continuidad de la clase. Pero quería dejarlo ahí, a menos que ustedes tuvieran una duda de qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que vamos a realizar, que todavía estamos, yo creo que para el lunes próximo, yo creo que ya tenemos definido que por lo menos los grupos, y quisiera que me hicieran llegar precisamente quiénes son los coordinadores y el coordinador y quiénes integran precisamente los grupos, para que nosotros tengamos aquí a las estadísticas cómo vamos a definir la presentación. No sé si les parece, pero eso es lo que estoy trasladando para que pueda discutir con ustedes. Si les parece, pues, la forma, o ustedes consideran que podría encontrarse otra. Hubieron hace mucho, ahorita le doy la palabra, hubo escenarios anteriormente en el cual los compañeros hicimos jornadas, inclusive en la pandemia hicimos algunas jornadas de siembra de árboles, que eso me pareció también importante. Hay quienes definieron precisamente en una salida que tuvieron ir a liberar tortugas. Esto lo tenemos que ver de una manera más oficiosa o más segura, en cuanto que, y eso se lo voy a decir abiertamente, no es que todo el mundo sea así. Yo normalmente solo veo cosas buenas en las personas. Es raro que yo mire algo malo en las personas, aunque sean malos, pero normalmente lo que hago es solo ver lo bueno que tienen las personas. Pero hay críticas, por ejemplo, donde se nos olvida a algunos estudiantes que cuando salimos en este tipo de tareas, llevamos la representación de una universidad, de una facultad, llevamos la representación de muchos compañeros. Y hay quienes no viven ese escenario, sino que ven esto como una forma de hacer cosas que no van, que no son todos ni son muchos, por supuesto, ¿va? Ya empiezan a echárselos algunos tragos por ahí, y eso es lo que vamos a platicar más adelante, dependiendo de lo que ustedes quieran hacer, porque no vamos a permitir que absolutamente nada vaya a manchar la responsabilidad que tenemos en algunos casos, como los escenarios que estoy planteando como tal. Eso es bien importante, compañeros. O sea, ustedes son sancarlistas, ya están a la mitad de la carrera. Ya debemos de hinchar el pecho. Ya no somos cualquier cosa. Si no se los han dicho, yo se lo digo. Ustedes no se les puede ver como simplemente algo más, ya no. Sí. Están a la mitad de la carrera, van a ser abogados, y las responsabilidades empiezan desde la cátedra, empiezan desde el estudiante, empieza desde este momento. Entonces, esos son parte de los temas que quería hablar con ustedes. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? ¿O alguna duda respecto a eso? Si quieren que lo ampliemos. ¿Alguien tiene la palabra? Sí, Jessica Chinchilla. Buenas noches, licenciado, con una pregunta. Este es como más que todo, un proyecto social que tendríamos que llevar a cabo y documentarlo, o solo escrito. Documentar absolutamente todo lo que ustedes se programen como grupo. Si es una actividad. He sido, por ejemplo, sorprendido siempre en el tema o un grupo de compañeros que hizo una invitación a todo el aula. No, señores, nosotros vamos a conseguir mantas, vamos a llevar los trabajos a la caminata y vamos a llevar ahí, especialmente, lo diría yo, por la propuesta revolucionaria que tenemos en ciernes, o por lo menos la propuesta política diferente, que creo yo que es importante verla desde ese punto de vista, aunque no tengamos resultados, pero desde ya podemos encaminar muchas cosas. Es un apoyo a la transformación agraria del país. Eso es un escenario que no se tiene en otras cátedras. No lo hay. No lo hacen.
porque yo creo que no es cuestión de convencer, sino estar suficientemente sabidos que el curso es un curso que genera una transparencia, una visión, y eso es lo que estamos valorando y viendo ahorita en el tema, porque ahorita vamos a ver, les dije, en la última oportunidad que el derecho agrario aquí lo tenemos, pero la pregunta es, ¿existe en la realidad? ¿Y cómo existe en la realidad? Si realmente llena las características, por ejemplo, de definir la tutelaridad del campesino, que son parte de los principios, eso anoten, principios del derecho agrario, son como 7 y los vamos a definir en la próxima clase, que el derecho agrario es tutelar del campesino, así como el derecho laboral es tutelar del derecho de tutelar de los trabajadores, también el derecho agrario es tutelar de los campesinos. En la clase vamos a retomar la clase, pero quería dejar esto todavía pendiente. Mi pregunta es, permítanme que tengo aquí a alguien. No lo entiendo aquí, me vienen aquí a admitir todos. Bueno, no lo sé. Es que me viene aquí vista, pero no me dice que ingrese. Solo alguien quiere unirse a esta llamada, pero no sé yo cómo ingresarlo. Si aparece un botón de admitir todos, sí, presiona admitir todos. Vamos a ver aquí. Gracias, compañera. No, no está aquí. Bueno, no logro. Ya les digo que yo soy poco para este tema. Bien. Vuelvo a dejarle porque sé que puede haber dudas, la integración de los grupos, o todavía no quiero manejar, por ejemplo, sí les quiero dejar a ustedes, ya hizo una pregunta, si hay una actividad social que hacer, pero bueno, yo también voy a poner algunas definiciones el día lunes de las características, cómo es que se tiene que llevar a cabo precisamente este trabajo. Sí, Walter. Licenciado, buenas noches. Con relación a la formación de los grupos, como usted bien lo dijo hace unos minutos, en 2 de las otras clases ya tenemos grupos establecidos. Y realmente ha sido un poco complicado, por ejemplo, en laboral, la cantidad de compañeros del grupo es de 10, pero fue complicado para algunos juntarse a dichos grupos. ¿Será posible que pueda ser esa misma cantidad de compañeros, no llegar hasta 15, sino que seamos 10 en cada grupo? El problema, sí, gracias, Walter, tú también tienes que comprenderme en algo, tiene que haber una exposición, y si hablamos de 10, estamos hablando de 20 grupos para exponer, y las clases no da chance para una exposición tan grande. A lo sumo podemos tener corriendo con exposiciones aproximadamente de 15, como 4 clases, y entonces sí tienen que haber grupos por lo menos de 15 compañeros. ¿Me entiende, Walter? Si no, no vamos a sacar la clase como tal. Sí, comprendido. Entiendo, porque yo no estoy aquí para desarmarle lo que ustedes ya tienen armado, pero también unificar otros 5 compañeros es parte de la clase, porque para eso somos compañeros, pues. Somos parte de una sección, parte de una unidad universitaria, y eso es lo que tenemos que trabajar, manejar la unidad desde ese momento. Sí, Jennifer. Buenas noches, licenciado. Otro de los inconvenientes que hemos presentado conforme a la integración de los grupos es de que como no todos reciben las mismas, digamos, los que estamos integrados en derecho laboral, digamos, no todos reciben derecho agrario. Ese es otro inconveniente también. ¿En qué sentido? En que, así como estaba diciendo el compañero, de que nos quedáramos los mismos que estábamos en los otros grupos. Ese es uno de los inconvenientes,
porque no todos los que recibimos las cátedras anteriores recibimos derecho agrario. A ver, dejemos, ahorita vamos a entrarle. A ver, Dimas, ahorita le vamos a entrar. Buenas noches. No quiero ofender a nadie con mi forma de pensar, Lick, pero yo pienso que cada uno de nosotros ya estamos ya más que sobrepasados para poder sobresalir en esta situación. Por ejemplo, en el caso nuestro, nos acoplamos todos, llevamos una organización, un socialismo, y todos llegamos a una solución y en la cual todos vamos caminando a un mismo ritmo porque todos queremos graduarnos. Entonces, esa es la meta del grupo nuestro, licenciado, nada más. Gracias, Dimas. Hoy vamos a ir manejando. Jeremías. Sí, la palabra la tienen ustedes. Sí, yo concuerdo con Jennifer porque lo que ella quiso dar a entender es de que no es el mismo número de estudiantes que estén acá con usted a que estén en las otras aulas, pues, por decirlo así, pues. Ajá. Sí, tiene que ser como usted dice para comenzar a hacer los grupos que usted establece, pues. A eso me refiero, porque sí hay de ese desfase que los demás podrán tener 200 y más, va, mientras que usted tal vez puede tener menos o más, va. Entonces, eso fue lo que quiso dar a entender la compañera Fuentes. Ya. Bueno, sí. ¿Quién? Oscar. Y después Licenciado, buenas noches. Solo recopilando la información, yo entiendo que usted dijo que el examen del segundo examen normalmente está ponderado en 40 puntos, pero en su libertad de cátedra usted como que quiere dividir esto en un trabajo y un parcial. Entonces, este trabajo lo llama usted un trabajo o un proyecto social, pero si me pudiera ampliar para tener una mejor idea de cómo darme un ejemplo o una guía pequeña y breve para hacerme una idea y así comenzar a armar un grupo y comenzar a platicar, ¿verdad? Y repasar las clases anteriores para tener todo el día. Mira, Oscar, volvemos otra vez a repetir lo mismo, pero con gusto. Yo hice una exposición, hubo, por ejemplo, grupos que fueron a sembrar árboles a una escuela o fueron a sembrar árboles a una comunidad. No me gustó, por ejemplo, una siembra de árboles, pero al final de cuentas era siembra de árboles de algunas empresas privadas, por ejemplo, la carretera El Salvador, que era más un escenario para desarrollar conceptos muy particulares, pero no importa, me dije al final de cuentas lo más importante es sembrar árboles. Ese es parte de un criterio. Lo otro es la investigación de los temas específicos que vamos a plantear y lo vamos a madurar precisamente en ese escenario, como decía ahí un compañero ahí, que ya hay un criterio formado ya como estudiante y eso me alegra porque hay estudiantes que desde el inicio se empiezan a formar ideológicamente y tienen muy claro cuál es el caminar en torno a los objetivos que se busca como estudiantes. Y eso es válido. No todos tenemos ese mismo desarrollo porque por las agendas mismas que nos manejamos totalmente en lo individual. Pero el ideal es, Oscar, es que no podemos dejar de que el trabajo, o ya sea, bueno, se va a evaluar en la mitad del examen, pero la otra ya puse 3 situaciones en las cuales se puede resolver, o ya sea por la investigación o porque quieran realizar alguna actividad, pero todo eso tiene que ser, lo de las actividades tiene que ser altamente o técnicamente bien definido para no caer en torpeza, no caer en oportunismo, sino realmente una consagración como futuros abogados,
como estudiantes respetables. El compromiso de la facultad, el compromiso de la universidad está en la responsabilidad nuestra de cada una de las actividades que hacemos. Eso es fundamentalmente el tema, pero ya lo vamos a valorar. Sí, gracias, licenciado. Sí, Mario Augusto. Buenas tardes, licenciado. Según lo que comprendo, es de que usted va a ponderar, digamos, 20 puntos para el examen y 20 puntos para el trabajo de investigación. Pero el trabajo de investigación no solo consiste en realizar una investigación, sino que en realizar un proyecto social. No. Cualquiera de los dos, uno. Habrá una actividad en conjunto que puede ser, que les dije, si el aula completo, si saco las 2 aulas y 500 van con el tema de plantear una reforma agraria, comunicarle a la gente que eso es lo que queremos los universitarios, eso me encantaría más. Pero ese es un escenario que lo podemos discutir el lunes, que se han dado ocasiones en otras aulas, en económicas, en derecho. Muy pocos catedráticos tenemos este compromiso, y yo lo vengo manejando ya culturalmente los 20 de octubre, siempre en salir en aras de que permanezca en el tema agrario, el tema revolucionario, que se ha venido quedando por las mismas condiciones estructurales en que se ha venido debatiendo la política en Guatemala. Pero la población no tiene por qué dejarse, siempre hay ese manejo y esos criterios como tal. Así es que no sé si me entendió, Walter, no necesariamente tienen que ser los dos. ¿Estamos claros, Walter? Yo le había hablado a otro compañero. Ah, Mario, perdón. Sí, Mario. Ok, y cuando usted dice que no debería, porque por ejemplo en el EPS, en lo que es económicas, buscan actividades, pero sin embargo, yo he visto, hay actividades que los buscan con agentes sindicales para reelecciones, al final que no se vea como que es un proyecto de ellos para que no incida en el voto popular de la gente, sino que debemos de buscar uno aislado. A ver, no te comprendí esa parte porque no estoy hablando por ejemplo, que no sea en beneficio de estos agentes sindicales. Es decir, mira, a estas alturas del partido, alguien que me quiera agarrar de pendejo, lo agarro, no lo va a lograr. Me refiero a tú también tienes que tener esa postura. Lo que vas a hacer es un trabajo muy particular tuyo y del grupo, y que es consecuencia de una investigación profunda, que es lo que me interesa, y que lo vengan a exponer. Ok, y en todo caso, si fuera la exposición, ajá, ahí ya no entra el proyecto, ¿verdad? Es que yo creo que estamos cruzados, no te estoy entendiendo qué es lo que me quieres decir al final, discúlpame, ¿me puedes decir? Pues yo creo que no te estoy comprendiendo. Sí, es que le logro entender que no es, al final no son dos cosas, sino que es... Solo una. Cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos. Y claro que la exposición de lo que fueron a realizar lo tienen que exponer también, eso vale puntos. O sea, aparte es exponerlo, o sea, tiene que ser documentado y expuesto. No sé si me explico. Es decir, yo fui a sembrar 200 árboles de tal especie, logramos determinar que efectivamente es un barranco. O sea, ustedes sabrán definir para qué están contribuyendo al tema de la siembra de los árboles, la clase de árboles, y quién les dio autorización y por qué se requiere de eso. Y cuál es el papel que juega el sembrar árboles en este país, que es lo que normalmente lo que exponen los compañeros. Sí, Walter. No, en la línea de lo que hablaba el compañero Mario anteriormente, si estamos hablando de que ahorita usted con lo que acaba de hablarnos terminó de aclararme la duda, porque me surgió la inquietud cuando se definió de que es una de las dos actividades. Ok, entonces si es una de las dos actividades, yo regreso al punto del que le hablé anteriormente, lo complicado que es el poder concordar con 15 personas para poder formar un grupo. Si con 7 en el primero, en una de las clases nos fue difícil, con 10 nos fue un poco más complicado, con 15 yo sigo pensando que es muy complicado. Pero se me ocurría a mí antes de que usted dijera lo anterior,
de que por qué entonces, bueno, en base a lo que cada grupo determine que va a trabajar, si van a hacer investigación la mitad y la otra mitad proyectos como el que usted acaba de mencionar, de repente podría ser menor el tiempo para la exposición de los mismos. Pensando en eso y en la cantidad de los grupos. Sí, pero por ejemplo, Jessica Chinchilla me habla de un tema, por ejemplo, sobre el tema ambiental. Ese es un tema profundo y en Guatemala estamos lejos de tener ideas sobre el tema. Habría que hacer una definición sobre eso y no te preocupes, Walter, de que no vaya, que tengas temor de que es complejo. Yo no sé qué tan complejo puede ser, pero yo creo que, Walter, tú vas a ser presidente de Guatemala y no le vas a convencer a 15, sino vas a convencer a 15 millones. ¿Me explico? Hay que tener capacidad para hacerlo, punto. Si yo de antemano pongo la complejidad que no se puede, no se puede. No, yo creo que lo vamos a hacer y punto. Y si tú tienes solo 10 personas, hay que invitar a 5 compañeros más y entonces ya nos ponemos de acuerdo. ¿Qué es lo que necesito para el próximo lunes? Es que me den la coordinación y los integrantes del grupo. Y ahí vamos avanzando todavía sobre el tema. Perdone que lo interrumpa. Vea, simplemente algunos sí van a optar por el proyecto, otros van a optar por investigación. Yo consideraría que tal vez unirnos a 2 grupos. Unos proyectos y otros investigación, porque obviamente si vamos a ponernos a integrarnos, unos van a empezar a decir que proyecto, otros van a decir que investigación, al final se resuelve en 2 grupos. Que vote la mayoría del grupo. Al final de cuentas es el grupo el que decide. Nosotros mentalmente tenemos algo ubicado y a veces creemos que no lo vamos a soltar, ¿va? Pero ¿y si el grupo decide hacer lo contrario? Eso solo es cuestión de platicar y tener la unidad del grupo y hablar qué es lo que van a hacer. Y después hablamos. ¿Te parece bien, Mario? Sí, Lick, muchas gracias. Sí, ahí lo vamos a ir manejando ahí. No nos preocupemos, pues, que toman ellos. Yo estoy aquí para servir, pues, para manejar esto ahí. Bien. A ver, aquí estábamos el último día. Estábamos, porque era de los escenarios que estamos hablando, por ejemplo, yo les dije, vamos a hablar de reforma agraria y no sabemos cómo está el componente agrario del país. Y les hago ver, les hice ahí 3 círculos, ¿no? Y dentro de los círculos hablamos de cuál es la estructura agraria del país. Yo les hice a ustedes un componente de cómo son las clases sociales en el agro guatemalteco. Y entre el primer grupo hablamos sobre lo que era la burguesía agraria moderna y la burguesía agraria tradicional. Cuando hablamos de la burguesía agraria moderna, ¿qué dijimos? Que ese sector social acepta los cambios de las sociedades o va al día con la modernidad del sistema, porque tienen en su haber como principio adoptar la modernidad, por ejemplo. ¿Cómo analizaríamos la fuerza de trabajo de la burguesía moderna? ¿Cómo elaborarían ustedes un perfil del trabajador? Más que es un trabajador que sabe leer y escribir. En alguna cosa son bachilleres y en otros hay ingenieros. En la burguesía agraria vamos a ver tecnología de punta. Ustedes van a encontrar ahí, cuando yo hablo de tecnología de punta, me refiero a que todo está diseñado digitalmente. El riego, los pesticidas y los insecticidas, los abonos y todo lo que lleva toda la producción agrícola del país o agraria del país, a veces lo hacen por aviones. Hay
aviones fumigadores. Riego por goteo también. O el riego por goteo, o el riego por cañones. Hay en fincas donde te puedes imaginar que quieras llevar riego por goteo a la caña de azúcar, eso no lo vas a hacer, pero sí hay riegos totales de impulsar agua por cañones. O sea, siempre hay ahí el manejo de la producción, y no solamente en el tema de la caña de azúcar, que es lo que me preocupa, por el riego goteo en el caso de la producción, por ejemplo, de fresas, por decir algo, pues hay también riego por goteo. Cada una de las plantas que miran ustedes de melones o que sea, hay una gota cayendo agua en cada uno de esos, y está sobrepuesto algunos en unos camellones plástico, y que solo encuentran un hoyo. Eso obedece a que no se desarticule o se enrede precisamente la producción que están manejando, porque esos productos tiran hijos por todos lados y pueden haber enredaderas por todos lados, y entonces se perfila solo un producto al que le dotan de todas las calidades para que sea un producto rentable. Y evita lo que es el arbusto del monte para que no se quede perdida la siembra. Así es, evita precisamente, ¿cómo se llama esa cuestión? O sea, tiene su... Esa es parte de una modernidad en el tema agrario. Pero ¿quiénes lo usan? Solo la burguesía moderna. Estamos hablando de que en esa burguesía moderna el perfil del trabajador agrario es de que sabe leer y escribir, usa la tecnología, tiene acceso a la modernidad, van a la escuela, tienen sindicatos, pagan IX, tienen todas las relaciones laborales concebidas como tal. Son obreros agrícolas, o sea, venden su fuerza de trabajo. Dije, eso implica tener los 12 meses al año los 12 meses hay salario. Que si ustedes se dan cuenta, la burguesía agraria moderna, capitalista moderna, ahí está. Pero vamos a ir acabando el que esa burguesía moderna, ¿en qué le beneficia al país? Pero me interesa hablar fundamentalmente también de la burguesía tradicional. La burguesía conservadora. ¿Cuál es el perfil de los trabajadores? El campesino, porque ahí son semi-obreros agrícolas. Yo les decía que nosotros todavía manejamos en nuestro argot, nosotros somos un país en vías de desarrollo. Pregúntenle a su bisabuelito si no decía lo mismo. Somos un país en vías de desarrollo. Desde el bisabuelo me recuerdo yo. Y seguimos siendo un país en desarrollo. Se habla de que somos un país semicapitalista, porque efectivamente la estructura agraria del país, que están hablando la costa sur, la parte del Petén, estamos hablando de que se ocupa más de la mitad de la tierra de todo el país. O sea, no es un juego lo que estamos hablando en este tema. No estamos hablando por demás quiénes son los propietarios. ¿Cuánto hablamos? De 108,000 kilómetros cuadrados hablamos que tiene el país. Y dije que 108,000 kilómetros lo dividimos en 3 partes. Vamos a ver, 33,000 kilómetros por ahí. Y pico. Hay 33,000 kilómetros que son montañas, son volcanes, son laderas, tierras en descanso, si lo quieren ver. Hay otros 33,000 kilómetros que lo constituyen los lagos, los ríos, las ciudades, las carreteras. Eso también lo constituye. Pero la otra parte, los otros 33,000 kilómetros, ¿cómo está distribuido la tierra agrícola? Es lo que estamos hablando ahorita. ¿Cómo está distribuido esos otros 33,000 kilómetros?
Y aquí volvemos a caer a las ruedas esas que hice, a los círculos que hice, en el sentido de que tanto la burguesía tradicional como la burguesía moderna los recios. Y los otros 17.000 kilómetros, que es la parte del círculo número 4, donde encontramos a quienes, al campesino pobre. ¿Cuál es el perfil del trabajador? En la burguesía conservadora, compañeros. ¿Cuál es el perfil de ese trabajador? En primer lugar, póngale que es semiproletario. ¿Por qué es semiproletario? ¿Alguien? ¿Por qué decimos que ese trabajador es semiproletario agrícola? Sí, Lilian. Porque trabaja su propia tierra, Eric. ¿Será? ¿Será que el campesino, ese pobre, trabaja solo su propia tierra? ¿Usted sabe cuánto mide un minifundio, Lilian? No, Lick. No, es que, no, pero no tenga pena. Es que lo que sucede es que los que estudiamos Derecho, algunos somos muy urbanos y desconocemos absolutamente lo que pasa en el campo y todavía nos llevamos y nos atrevemos a recomendar cómo hacer el trabajo del campo. Cierto. Y entonces resulta que el minifundio donde está el trabajador este obrero, este semiproletario, es semiproletario porque recibe dinero de las fincas enormes que están donde, en la burguesía agraria conservadora, que solo los usan para recolectar cosechas, solo le pagan una parte, ya váyanse a su casa fijos, o solo para la siembra. No tiene los 12 meses del año. Y este trabajador en su minifundio, en esos 17.000, hablamos de, no quería perderme de eso, dije de los 33.000, yo divido los 17.000 kilómetros en la burguesía moderna y la conservadora. Estamos hablando de 7 millones, 8 millones de personas. Familias de 8 o 5 que viven precisamente de lo que puedan sembrar en una minifundio de 20 por 20, 14 por 20, algunas ya van a tener 40, pero lo que producen es, cuando hablé del sostenimiento, y aquí vamos, Lilian, por favor, solo para que agarren un concepto, dije que el mercado internacional, ¿quiénes lo sostienen? ¿Quiénes sostienen el mercado internacional? O sea, la producción internacional de este país, ¿quiénes la sostienen? La burguesía moderna. Y la burguesía conservadora. ¿Me explico? El café, eso también se exporta. O sea, ese es algo que alguien me decía, por ejemplo, que lo vamos a hablar, que ni siquiera aparece en el PIB, porque nosotros aparecemos que hemos tenido un crecimiento económico del 6.5, como que fuéramos un país que no tenemos necesidades de nada en el crecimiento económico. Esa es la tabulación financiera que presenta el Banco de Guatemala. Pero resulta que en ese escenario lo que colocan son las remesas provenientes del extranjero, que lo meten como una contabilidad producida en nuestro país cuando eso no es cierto. O sea que la economía nuestra no exporta, si exporta, esa lo he dicho. ¿Qué ganamos con tener esa producción de azúcar en Guatemala? ¿Qué se gana? ¿Qué gana el país con tener
más de la mitad del país sembrado de caña de azúcar y la otra parte de palma africana. ¿Qué gana Guatemala? ¿Qué ganamos con ser un país azucarero? Lilian. Ya la estoy metiendo, Lilian. A ver, ¿qué piensan? Perdón, Lick, es que se me desconectó el micrófono. Licenciado, fíjese que yo sabía que el azúcar muchas veces la exportan barata, la regresan a Guatemala y la venden cara. No sé si Mira, estamos será inventando. Estamos inventando cosas, Reina. Mira, yo te voy a decir una cuestión que esa es parte del desarrollo que no tenemos. En Nueva York se paga $14 la hora pesar el azúcar. ¿Por qué en Guatemala no se va el azúcar pesada? Porque los Estados Unidos garantiza el pago a los obreros solo con pesar el azúcar. En la India no permiten que se importe al país, a la India, que tiene 1.400 millones de habitantes, no permite que se importe madera cerrada. Allá se tienen que importar los árboles. Porque ellos se garantizan el elaborar muebles y pagar a sus propios obreros internos, se garantizan trabajo. ¿Y Guatemala por qué exporta solo madera y no la industria? ¿Por qué no industrializamos el país? Yo tengo aquí una cadena, no por presumirles, bueno, les voy a presumir, es una Cartier que me la dieron hace muchos años. Nunca me la he quitado de ahí, porque una traida me dijo, perdón que le sale de traida, ¿va? Traida quiere ser traída. Así le decían precisamente a las traidas, o sea, las traídas. Ustedes, a mí se me olvidó en los escenarios, por ejemplo, me dice esta es parte de la cátedra, me dice un campesino indígena en Huehuetenango hace muchos años. Ustedes no lo saben que yo soy artista, pero de 5º grado, o sea, de 5ª categoría. Es como, ¿qué es futbolista? También soy futbolista, pero de 5ª categoría, ¿me explico? Pero me la llevo de artista. Salí en obras de teatro universitario, Candiatitis agudas, yo hice papeles como Juan Pueblo en la guerra, son otros escenarios, participé en muchos escenarios. Pero cuando le digo soy artista, porque me recuerdo que un campesino me dijo, vos, Paco Sandoval, sos un mentiroso. En un discurso que yo tenía a una comunidad indígena llena. Vos sos un mentiroso, andás diciendo que sos xinca y mirate la cara, mirate la facha. Vos no sos ni xinca ni indígena, dejá de estarte, como quien dice, baboseándote a la gente, ¿va? Y delante de toda la gente, y levanto la mano para responderle, va, mira, Juan Diego, le dije, y esto va para todos los que están aquí en este salón que no saben, le dije, que los españoles les trajeron 60 prostitutas de España para que fueran sus mujeres y se casaran con ellas los soldados.
Los criollos nunca aceptaron casarse con una mujer indígena o vivir con mujeres indígenas. Por eso es que cuando hablamos de los hijos españoles nacidos de Guatemala, son hijos de las 60, de las señoras traídas con el ejercicio de la noble presentación de ser prostitutas. Y le dije, mira, Juan Diego, yo no soy hijo de esas, yo soy hijo de las mujeres violadas de este país. Entonces, y eso es en serio. Cuando nosotros hablamos, los criollos son hijos de las 60, alguien que le dije a las hijas de las 60,000, pero el escenario es eso, las traídas. Pero estaba hablando me dijo una, no de las traídas, una. No sé si me comprendieron esto que estoy hablando. No sé si se... Sí, Lick. Sí, eso, quería... Sí, Ok. Entonces, gracias. Entonces, me dijo esa patrona me dijo, por eso es que les presume, porque esta es una Cartier. Y decía, ¿por qué no hacemos nosotros, no industrializamos el oro y nos ponemos de acuerdo con la Cartier y hacemos las cadenitas y las vendemos al mundo? ¿Por qué se tiene que ir todo? Somos un país saqueado hasta por nosotros mismos, saqueado. Y si estoy hablando de un término de valoración agraria, y para eso es que el concepto de la investigación, ¿dónde estamos parados como guatemaltecos? ¿Qué es lo que realmente exportamos y producimos para poder vivir? El azúcar, la palma africana. ¿Qué nos sacamos con tener caña de azúcar y palma africana? ¿Qué nos ganamos los guatemaltecos? Nada, Lick. ¿Y tienen ocupada cuánto la tierra del país? Entonces, resulta el debate político, la discusión política. Yo me jacto de ser político y nunca he ocupado un puesto en la administración pública, ni quiero. Pero eso no significa que no sea político y que no entienda de la política y que no asuma mi responsabilidad política como guatemalteco, como ciudadano. Y primero tener bien claro, porque la mayoría de los que estamos acá, y va para todos, es que tenemos bien claro que la política es un mamarracho. Entonces el ejercicio de ese mamarracho que practican los ladrones, los delincuentes, los traidores, etcétera, no son políticos, son cualquier pendejada menos políticos. Entonces, ¿qué es la política, compañeros? Porque voy a hablar de política agraria. ¿Qué es la política? Porque ese es el concepto que tenemos, ¿cierto, sí o no? ¿Pero qué es la política? La política es una ciencia. ¿Y cómo puede ser científico un pendejo que se robe tanto dinero o que le estén sacando la madre en el estadio? ¿Será ese un político? Hoy se me quedaron callados todos. ¿Qué es la política, compañeros? Ese es un ladrón, dice. Sí, se pueden imaginar. Miren cómo se está definiendo. ¿Y será que esos
¿La Sandra Torres es política, compañeros? Es otra ladrona también, Lick. Es que por eso les estoy definiendo qué es la política, porque nosotros tenemos el concepto, todos los que estamos aquí. Y entonces conceptualmente todavía ni siquiera tenemos definido qué es la política. Cuando todos los que estamos acá debemos de ser políticos. Pero el ser político empieza con la ética. Hay que tener ética, hay que tener estética, hay que tener valores, hay que tener contenidos. Un científico político lo que hace es definir cómo conseguirle comida a la sociedad. Y en un país como el nuestro, donde la mayoría de menores o el tema de la pobreza pasa de un 50%, ¿qué clase de políticos hemos tenido? Si es que hemos tenido políticos. Entonces, nosotros tenemos que llevar, bueno, aquí dice políticos, lo que dice Axel. A ver, Axel, ¿cómo es eso que los políticos ven su propio... Axel, explícame eso, por favor. Yo creo que la mayoría de los que participan en la supuesta política son pseudopolíticos, si es que lo llegan a hacer. ¿O son ladrones? Y aquí, Son ladrones. Mira, por ejemplo, a mí me han dicho, mira, los peores son los abogados. Los abogados son ladrones, los abogados son mentirosos, los abogados son aquí, los abogados son allá. Momentito, le digo. Momentito. Y me lo han dicho en la Facultad de Economía los economistas. Y yo le digo que los peores son los auditores. Y yo sé que aquí hay economistas y auditores en el chat, en la conversación. No se me vayan a incomodar, por favor. Yo digo, son los auditores. Son peores que los abogados, porque esos certifican estados contables falsos para no pagar impuestos. ¿Pero qué me dice usted de un cura? ¿Qué le resuelve un cura? Depende, dice Miguel Sánchez, depende de qué. Pero solo lo dije. Sí, Miguel, ibas a decir algo, perdón, me atreví, debes de tener algo por ahí. ¿Me ibas a decir algo, Miguel? Siempre espero. Ok. ¿Y qué me dicen de los curas? ¿Qué resuelve un cura? Vaya, la vez pasada tuve aquí pero me alegró que haya sido solamente una chamusca con una compañera sobre el tema de las deidades. Pues no me gusta discutir eso, pero también tengo mi claridad sobre el tema. ¿Para qué le sirve un pastor a este país? Sí, Jeremías. Pues prácticamente para robar, porque ya se volvió tradicional eso de que las religiones están hechas para aprovecharse de la gente, pues, no para otra cosa. Sí, pero volviendo otra vez al escenario, yo quiero dejar bien claro acá, si todos los que estamos aquí presentes tenemos bien claro qué es ser un político, porque si nosotros seguimos dándonos el tupé de saber de la política, hablando mal de que el político es ladrón, no tenemos criterio de lo que es la política. Simplemente quien está ejercitando la función pública es un ladrón, no un político. ¿Para qué sirve un político entonces? ¿Qué es ser político? Estoy hablando científicamente. Y ahí se pueden meter al Google a ver si habla si el político es ladrón.
hemos tenido clicas administrando el país, clicas, claro, que le dan todo el desbordamiento de conceptualizar la política, definiciones, esto y lo otro, pero nosotros aquí, eso lo aceptó a quienes no tienen, lo aceptaría eso quienes no tienen, más bien dicho, no, sí, que no tengan la mitad de la carrera que ustedes tienen. Yo a estas alturas no les acepto a ustedes un trave de estos. Entonces, ¿qué sentido tiene ser estudiante si voy a continuar con lo mismo? Yo quiero que ustedes sean políticos, que sepan ejercitar una política agraria revolucionaria de cambio para el país, por ejemplo, porque vamos a hablar de los instrumentos políticos agrarios para resolver la crisis. Entre los instrumentos políticos agrarios, porque estamos hablando ya de que tenemos en esas unidades productoras, como aclarándole otra vez a Lilian, de que los obreros agrícolas trabajan para estas empresas agrícolas, las modernas, los obreros, pero el campesino pobre solo trabaja de vez en cuando, por eso se llama semicapitalista, semidesarrollado, en vías de desarrollo, hasta que 7 millones de familias guatemaltecas tengan salarios, por lo menos salarios mínimos, todos. Tenemos que generar una política pública. Ah, ¿y el azúcar? ¿Por qué no la pesamos aquí en Guatemala? No es que no la traigan más cara, eso no es cierto. Eso se queda todo en el extranjero. Si una compañía de esas decide meter toda el azúcar en Guatemala, ¿qué pasa? Esa compañía quiebra, no hay quien le consuma todo eso. No hay quien consuma toda el azúcar, 5 millones de toneladas métricas de azúcar adentro de Guatemala. Es imposible. Todo se tiene que vender en el extranjero. Entonces tenemos un país entre comillas agrícolas en que plantaciones de azúcar y palma africana, hule, algodón en algunos casos. Antes se hablaba que nosotros exportábamos carne, hoy lo de menos que hacemos, pero hay un monopolio total en la producción agrícola que son unos cuantos, ¿sí? Están los monopolios. Entonces, la estructura agraria, la que hemos manejado de obreros agrícolas, ya lo explicamos aquí que hay una diferencia entre el obrero agrícola y el campesino. Pobre. El campesino tiene tierra, pero la tierra que tiene y las condiciones de esa tierra también es imperante y necesario hablar de esas condiciones. O sea, lo que produce ahí... Dijimos que el mercado centroamericano, dijimos que lo sostienen o la producción es para el sostenimiento de un mercado centroamericano. Hablamos, por ejemplo, de los campesinos ricos, ¿se recuerdan? Y hablamos que los mercados cantonales son los campesinos medios, los que van a la terminal, los que van a la parroquia, todos los mercados cantonales. Pero los mercados aquellos donde la gente te vende el chile, el tomate o la cebolla enfrente de la carnicería son nuestros minifundios. ¿Y qué oportunidad tienen de desarrollo? ¿Qué política pública ha habido para desarrollar estos? Y ahí tenemos que caer al 20 de octubre, a la revolución de octubre. Tenemos que caer a la reforma agraria, al decreto 900. Bueno, vamos a dejar la clase ahí porque ya saben que tengo que... bueno, todavía tenemos un par de minutos. A menos que tengan una duda, compañeros. ¿Hay alguna duda? Por favor, compañeros, ¿se entiende lo que hablo? Sí, Sí, Lic. Sí, licenciado. Gracias. Sí, licenciado. Bueno, pero ya por lo menos con 5 que me digan, ya sé que todo el mundo dice que sí. Sí, Federico.
Hola, licenciado, buenas noches. Usted hacía la pregunta en qué se beneficia Guatemala en que exporte el azúcar y todo ello. Ahí ninguno de nosotros como compañeros de estudiantes pues dimos alguna respuesta. Me gustaría tal vez usted que compartiera su opinión o su respuesta a esa pregunta, licenciado. Te lo dije. Si por lo menos pesáramos el azúcar que llevamos a Nueva York, hubiéramos visto, por lo menos si pesáramos el azúcar. O por lo menos que vendiéramos los muebles en la India. O que nosotros desarrolláramos las cadenas de la... ¿Cómo dije que se llamaba esta compañía? Mercado centroamericano. No, me refiero a los que hacen cualquier compañía. Joyería. ¿Perdón? Joyería. Es que no, le había dicho el nombre de la fábrica, o sea, la compañía mundial que fabrica cadenas, la Cartier. ¿Cuántas Cartieres creen ustedes que se venden en el mundo? ¿Cuántas cadenas? ¿Cuántos relojes? ¿Cuánto esto? ¿Cuánto lo otro? ¿Cuánto lo otro? Millones de venden. ¿Y nosotros qué producimos? ¿Me entiendes, Federico? Sí, licenciado, gracias. Y El problema es eso, ¿me entiendes? ¿Qué ganamos con tener toda esa azúcar si no la pesamos? Lo mismo sucede con el aceite, con todas las extracciones minerales de este país. Bueno, vamos a continuar. Gracias, licenciado. Gracias. Vamos a replantearnos revolucionariamente. Bueno, dejemos la clase el día de hoy aquí. Muchas gracias por su atención, a menos que haya alguna duda. Gracias por todo, licenciado. Feliz noche. Así, Maricha. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Lic. Feliz noche, Lic. Feliz noche, Lic.